Hola a todos. El día de hoy vamos a abordar el tema del Phylum Annelida. Para comenzar es necesario mencionar que venimos de una complejización de la pared del cuerpo, de modelos corporales como el de los nidarios, que correspondían a una estructuración diblástica con la participación de un ectodermo y un endodermo. Aún no se constituía la capa intermedia del mesodermo, la cual aparece posteriormente en platelmintos, configurando una estructuración del cuerpo triblástica con ectodermo, mesodermo y endodermo. Sin embargo, no se constituye una cavidad corporal en el interior de esa estructuración, por lo tanto se adopta en el Phylum Platelmintes una constitución acelomada. Posteriormente, los acelomados dieron origen a complejizaciones de la pared del cuerpo para estructurar organismos pseudocelomados, en donde esa capa intermedia corporal, que es el mesodermo, se ve íntimamente vinculada con el ectodermo, dejando un espacio entre el mesodermo y el endodermo considerado como pseudoceloma. Ese pseudoceloma permite la existencia de un espacio que va a ser ocupado por órganos internos, pero también por la sangre del animal, que es la linfa. Esa linfa es conocida en el caso de los pseudocelomados como líquido hidrostático, y es ese líquido el que le da la estructuración esquelética al cuerpo del animal. Posteriormente, los pseudocelomados se modificaron para generar un plan corporal conocido como celomado, en donde el mesodermo se une no solamente al ectodermo, sino que también genera vínculos tisulares con sus derivados hasta el endodermo y configura los mesenterios, que son los sitios de unión entre el endodermo y el ectodermo a través del mesodermo. Los espacios internos que se generan en la estructuración de ese plan se conoce como celoma, y es ese celoma el sitio en donde se encuentran tanto órganos internos como fluidos corporales importantes para el funcionamiento del animal. El primer ejemplo de organismo celomado que hemos visto en esta clase es el grupo de los moluscos, donde tenemos 8 clases taxonómicas que corresponden a un plan corporal como el que estamos mencionando. Adicionalmente, dentro del grupo de los celomados tenemos al Phylum Annelida, que es el que vamos a ver el día de hoy. Y los anélidos son un grupo bastante importante que representó en su aparición la complejización de la pared del cuerpo aún más de como la traían, por ejemplo, los moluscos en el plan corporal triblástico celomado. La presencia de un amplio celoma lleno de líquido proporcionaba a los organismos celomados primitivos un esqueleto hidrostático eficaz para la excavación. Sin embargo, no era posible un control preciso de los movimientos del cuerpo. Con un celoma que no estaba dividido, la fuerza de la contracción muscular de una parte del cuerpo se transmitía a todo el cuerpo a través del líquido hidrostático. En contraposición, los compartimientos celomáticos en el interior del cuerpo de los anélidos eran distintos, lo cual le permitió unas características bastante especiales en el proceso evolutivo, que mejoró tanto su estilo de vida como también permitió la aparición de estructuras nuevas dentro de la complejización del plan corporal de estos animales.
La separación de cada compartimiento permite que cada segmento corporal lleno de líquido responda individualmente a las contracciones musculares locales, de forma que un segmento puede resultar alargado y estrecho, mientras que otro segmento del mismo animal se puede presentar como corto y grueso. Los anélidos ilustran la segmentación o el metamerismo. Sus cuerpos se componen de unidades repetidas serialmente. Cada unidad contiene componentes de la mayoría de los sistemas orgánicos, como por ejemplo el sistema circulatorio, el sistema nervioso y el sistema excretor. La aparición de la metamería en el proceso evolutivo fue muy significativa para el reino animal y apareció acá en anélidos. Especialmente para ellos, para los anélidos, aumentó la complejidad estructural y funcional. La metamería no solo aumentó la eficacia de la excavación como un método de poder evadir depredadores o de búsqueda de alimento, sino que también hizo posible los movimientos independientes de cada uno de los segmentos corporales, conocidos como metámeros. La repetición de las partes corporales en un plan corporal metamerizado proporcionó una organización que aumentó la seguridad del animal. Si el animal llegara a lastimar por alguna razón un segmento corporal, los otros segmentos o metámeros podrían seguir funcionando y por lo tanto la lesión de una parte del cuerpo del animal no resultaría necesariamente en una condición fatal, como sí podría representar una fatalidad, por ejemplo, para un animal con un modelo corporal celomado no segmentado. El modelo corporal metamérico de los anélidos y posteriores seres vivos como los artrópodos y los cordados está demostrado en la gran diversidad de estos organismos, anélidos, artrópodos y cordados. Ellos probablemente representan tres orígenes evolutivos independientes del metamerismo, pero demuestran que la estructuración de su cuerpo en metámeros le permitió responder de manera impresionante a las presiones ambientales y diversificar la vida animal de una manera sin igual. Los miembros del filo anélidos son gusanos segmentados que viven en el mar. Pueden vivir también en ecosistemas de agua dulce y en hábitats terrestres que principalmente sean húmedos. Pertenecen a este grupo de los anélidos organismos conocidos como gusanos de mar, sanguijuelas y lombrices de tierra. El filo Annelida comprende a los gusanos segmentados. Son aproximadamente unas 15.000 especies. Las especies más conocidas por todos nosotros o por cualquier persona quizás sean las lombrices de tierra o los gusanos segmentados de agua dulce, los cuales corresponden a la clase Oligoquetos. También se encuentran dentro de este grupo las sanguijuelas, que pertenecen a la clase Hirudineus. Sin embargo, cerca de 2/3 de las especies del filo componen la clase Poliquetos, conocidos como gusanos marinos y quizás son los menos conocidos por las personas. Los anélidos tienen una amplia distribución mundial y unas pocas especies son cosmopolitas. Los poliquetos son principalmente formas marinas.
La mayoría de ellos son bentónicos. Sin embargo, algunos pueden vivir libres en el mar abierto. Los oligoquetos y las sanguijuelas aparecen preferentemente en aguas dulces o en la tierra. Algunas especies de aguas dulces excavan en los fondos de fango o arena, y otras se encuentran entre la vegetación sumergida. Muchas especies de sanguijuelas son depredadoras y otras están especializadas en perforar sus presas y alimentarse de su sangre o de los tejidos blandos. Unas pocas sanguijuelas son marinas, sin embargo, la mayoría de ellas viven en aguas dulces o en regiones húmedas. Sus ventosas se encuentran en los extremos del cuerpo para fijarse al sustrato o a sus presas. Los anélidos son triblásticos, celomados y protostomados. Los anélidos son triblásticos, celomados y protostomados. Poseen simetría bilateral. Sus segmentos son conocidos como metámeros, es decir, que se conocen como organismos segmentados o metamerizados. Su tubo digestivo es completo y a menudo presenta regiones especializadas. Su sistema circulatorio es cerrado. Tiene pigmentos respiratorios como la hemoglobina, la clorocruorina y la hemeritrina. Su sistema nervioso está bien desarrollado, presenta ganglio cerebroideo, dorsal y un cordón nervioso ventral, que presenta ganglios a diferente nivel en el cuerpo ubicado en los metámeros del animal. La mayoría poseen metanefridios, aunque algunos pueden presentar protonefridios como órganos excretores. Poseen quetas epidérmicas laterales que están dispuestas en los segmentos. Tienen una cabeza constituida por un prostomio y un peristomio. Pueden existir especies dioicas y algunos grupos presentan únicamente especies hermafroditas, lo cual lo vamos a ver un poco más adelante. Existen especies que pueden habitar ecosistemas marinos, terrestres o dulceacuícolas. La principal característica de los anélidos es que su cuerpo está segmentado, es decir, que las partes externas e internas se repiten en cada uno de los segmentos o metámeros. Esta característica se conoce como homología seriada. La homología seriada es la presencia de estructuras corporales que tienen un mismo origen genético y ontogénico. Se forman de manera repetitiva durante el desarrollo embrionario del animal, produciendo la segmentación del cuerpo o el metamerismo, lo cual es el mayor avance evolutivo de este grupo biológico. El cuerpo de un anélido generalmente está dividido en dos partes: la cabeza y su cuerpo segmentado. La cabeza está compuesta del prostomio y del peristomio, seguido del cuerpo segmentado, cuya porción terminal es conocida como pigidio. Esa porción terminal, conocida como pigidio, contiene el ano del animal. El cuerpo de un anélido posee una cutícula no quitinosa. Es una capa externa fina que rodea la epidermis. Las sedas epidérmicas son pareadas y en algunos anélidos se han reducido o se han perdido. El sistema digestivo de los anélidos no está segmentado. Este sistema digestivo corre a lo largo del cuerpo del animal atravesando los septos. Los vasos sanguíneos dorsal y ventral
siguen la misma pauta, así como el cordón nervioso, que es de posición ventral. Tradicionalmente, los anélidos han sido divididos en 3 clases taxonómicas: los poliquetos, los oligoquetos y los hirudíneos. La clase poliquetos es parafilética porque los ancestros de los oligoquetos e hirudíneos surgieron de los poliquetos. Los oligoquetos y las sanguijuelas forman un grupo monofilético denominado clitelados, que se caracterizan por la presencia de una estructura reproductora llamada clitelo. Entonces, el filo Annelida está constituido por las clases poliqueta, oligoqueta e hirudinoidea. La primera clase que vamos a trabajar va a ser la clase poliqueta. Los poliquetos constituyen la clase más amplia dentro de los anélidos, con aproximadamente 10.000 especies, casi todas de ambientes marinos. La mayoría de los poliquetos mide entre 5 y 10 centímetros de longitud. Sin embargo, algunos poliquetos tienen menos de 1 milímetro y otros pueden alcanzar hasta los 3 metros. Muchos poliquetos pueden tolerar un amplio margen de salinidad del medio. La fauna de poliquetos de agua dulce es más diversificada en las regiones cálidas que en las regiones templadas. Muchos poliquetos viven debajo de rocas, entre los huecos dejados por los esqueletos de los corales, o en conchas abandonadas de moluscos. Ciertas especies de poliquetos excavan la arena o el fango y construyen sus propios tubos sobre objetos sumergidos o sobre los sedimentos del fondo. Tienen una importancia relevante en las redes tróficas marinas, ya que son alimento de peces y también son alimento de crustáceos, entre otros depredadores. También, por su alta capacidad depredadora, consumen organismos de diferentes especies y permiten mantener equilibradas las poblaciones en sus ecosistemas. Los poliquetos son conocidos comúnmente como gusanos de arena, gusanos tubo, nereidos y otros. Tienen numerosas quetas en los segmentos del tronco. La mayoría presentan podios desarrollados, son conocidos como parapodios y son el inicio de la aparición de apéndices pares en el reino animal. En la cefalización, en el prostomio y en el peristomio hay órganos sensoriales como palpos, tentáculos, cirros o grandes penachos que son utilizados para la alimentación y para la respiración o el intercambio gaseoso. El sistema digestivo hacia la parte anterior está modificado en una faringe estomodial evaginable que constituye lo que se conoce como trompa o probóscide. Algunos presentan mandíbulas quitinosas. Los poliquetos carecen completamente de clitelo, lo cual los diferencia del otro grupo, que es el clado de los clitelata, donde se encuentra la clase hirudinoidea y la clase oligoqueta. La mayoría de estos organismos poliquetos son dioicos. Presentan normalmente un desarrollo indirecto en donde participa una larva trocófora nadadora. Son marinos y de aguas salobres, es decir, de ecosistemas estuarinos en donde existe mezcla
de agua dulce con agua salada, y muy pocas especies viven en ambientes dulceacuícolas. Tienen formas errantes y formas excavadoras. Tubícolas. Pueden ser intersticiales o planctónicos. Intersticiales quiere decir que pueden vivir en medio de las partículas de arena. Existen 25 órdenes y 87 familias, lo cual hace que este grupo biológico sea bastante complejo por la diversidad de formas que pueden presentar las distintas especies. Los poliquetos se distinguen de otros anélidos por tener una cabeza bien diferenciada, con la presencia de órganos sensoriales, y por presentar apéndices pares denominados parapodios en sus metámeros. Carecen de clitelo y, según su actividad física, a menudo se han dividido a los poliquetos en dos grupos: poliquetos sedentarios y poliquetos errantes. Poliquetos sedentarios, aquellos que han establecido como estilo de vida fabricar tubos sobre superficies o enterrados en el sustrato para poder vivir, y los errantes, los que se desplazan activamente en el sustrato marino. Los poliquetos presentan en su cabeza un prostomio hacia la parte anterior y un peristomio hacia la parte posterior. En el prostomio se pueden encontrar ojos, se pueden encontrar palpos y se puede encontrar una faringe evaginada que está provista de mandíbulas. Del peristomio hacia la parte posterior se encuentran cada uno de los metámeros corporales, que posee a cada uno de los lados parapodios. Esos parapodios, si vemos la figura de la parte de abajo, están constituidos por dos lóbulos: un lóbulo dorsal, conocido como notopodio, y un lóbulo ventral, conocido como neuropodio. Una forma fácil de poder memorizar cuál es el notopodio y cuál es el neuropodio nos lo permite la ubicación del cordón nervioso. Recuerden que el cordón nervioso en los anélidos es ventral. Entonces todas las neuronas que están en ese cordón nervioso van a estar ubicadas de forma ventral, de tal manera que el lóbulo ventral del parapodio es el que se conoce como neuropodio, y el lóbulo dorsal se conoce como notopodio. También podemos ver en ese corte transversal que se esquematiza en la figura de abajo que existen prolongaciones corporales como acículas, como sedas, como cirros, que le permiten al animal tanto poderse desplazar con mayor facilidad en el ecosistema acuático, como poder percibir el ambiente por mecanorrecepción. Aquí podemos ver algunos representantes del grupo de los poliquetos. Podemos ver la presencia de ojos en la cefalización de estos animales, la presencia de los parapodios en cada uno de los metámeros, que nos evidencia lo diferentes que son estos organismos con referencia a los del clado de los clitelata, como son la clase Oligoqueta y la clase Hirudinea. Los poliquetos sedentarios pasan gran parte o pueden pasar toda su vida en tubos o en galerías permanentes. Muchos de ellos, especialmente los que viven en tubos, han desarrollado complejos mecanismos para la alimentación y la respiración.
Los poliquetos errantes incluyen las formas nadadoras libres pelágicas, los cavadores activos, los reptantes y los tubícolas, que en algunos casos dejan sus tubos para poderse alimentar y posteriormente regresar al tubo. La mayoría de ellos, de estas formas errantes, son formas depredadoras, equipadas con mandíbulas fuertes o dientes fuertes que les permiten atrapar a sus presas. Tienen una faringe muscular protráctil que le permite aferrarse firmemente a esas presas. El aparato digestivo de estos poliquetos comprende tres regiones: una región anterior, una región media y una región posterior. La región anterior del sistema digestivo de los poliquetos incluye el estomodeo, la faringe y el esófago anterior. La parte anterior del sistema digestivo medio secreta enzimas digestivas, pero la absorción de los nutrientes ocurre en el extremo posterior del sistema digestivo, donde termina en un ano que está ubicado en el pigidio del animal. Los poliquetos errantes principalmente son depredadores y son excavadores, mientras que los poliquetos sedentarios se alimentan de partículas en suspensión, o pueden ser detritívoros consumiendo las partículas del fondo. Los órganos excretores de los poliquetos consisten en protonefridios y metanefridios. La mayoría de los poliquetos poseen metanefridios y hay un par de metanefridios por cada metámero corporal. En cuanto a su sistema nervioso, los poliquetos poseen ganglios cerebroideos ubicados en posición dorsal en su cabeza. Conectan con un ganglio subfaríngeo que continúa en un cordón nervioso ventral doble que recorre toda la longitud del cuerpo del gusano, con la presencia de ganglios dispuestos en los metámeros corporales del animal. Los órganos sensoriales de estos organismos están muy desarrollados. Incluyen ojos, órganos nucales y estatocistos. Los ojos pueden variar desde órganos simples, como manchas ocelares, a órganos bien desarrollados, como ojos. Los órganos nucales son fosetas o hendiduras sensoriales ciliadas que parecen estar relacionados con la quimiorrecepción. Por otro lado, los estatocistos intervienen en la orientación del cuerpo. Posteriormente, los estatocistos se complejizaron en el proceso evolutivo para permitir a los animales el sentido del equilibrio. Los poliquetos no tienen órganos sexuales. Por lo general, son organismos dioicos. El aparato reproductor es simple y la fecundación es externa, con la presencia de una larva trocófora. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de poliquetos. Aquí tenemos al género Telepus, que es un género sedimentívoro, y lo podemos ver en campo cuando se realizan inspecciones del fondo marino, como una serie de filamentos que se van dispersando en el fondo. En principio, esta característica no nos definiría de manera completa la presencia de un poliqueto. Solamente cuando se extrae el animal es que podemos ver que es un gusano que tiene su cuerpo segmentado, como lo podemos ver en estas imágenes de la izquierda, y que cada segmento tiene una serie de prolongaciones laterales que son los parapodios, y esa serie de filamentos que se ven en el sustrato son esos penachos que son utilizados para la alimentación del animal. Otro ejemplo de poliquetos es el género
Chaetopterus, que es un organismo que forma galerías en ese sustrato marino, dentro de las cuales se mueve para poder cumplir todas las funciones de alimentación y de eliminación de desechos. Aquí esta es una imagen de un Chaetopterus en una manguera transparente para que se vea y se entienda cómo el animal puede vivir en su galería y cumplir la plenitud de sus funciones. Podemos destacar acá que este es un género que presenta diferentes tipos de parapodios, como por ejemplo los parapodios en abanico, parapodios pistón, parapodios aliformes, y presenta una de las formas más interesantes que pueden encontrarse dentro de los poliquetos. Por otro lado encontramos el ejemplo del ratón de mar, que es el género Afrodita. Es un género de poliquetos que nos permite ver que son organismos que tienen cuerpo segmentado y que en cada uno de los segmentos se encuentran los parapodios. Aquí particularmente podemos ver la región ventral, lóbulo ventral de los parapodios, también conocido como neuropodio, y la región dorsal o el lóbulo dorsal del parapodio, conocido como notopodio, orientado hacia la parte dorsal. Tienen una gran cantidad de sedas que les da la apariencia que podemos ver en estas imágenes, y hay que tener mucho cuidado porque esas sedas se pueden fracturar y pueden lastimar la piel de nosotros. Aquí vemos un ejemplo de cómo el género Afrodita se desplaza en ese ecosistema acuático, y podemos apreciar cómo su desplazamiento es tan delicado que no levanta las partículas del sustrato marino. Por lo tanto, hace que su desplazamiento sea casi imperceptible por otros organismos, y de esa manera pueda tanto obtener alimento como refugiarse de depredadores. Por otro lado, encontramos a los poliquetos sedentarios, como los poliquetos abélidos, que presentan la estructuración de un tubo dentro del cual vive el animal, y hacia la parte anterior del cuerpo el animal puede desplegar una serie de protuberancias, de proyecciones corporales que les permite capturar el alimento. Esas proyecciones corporales se conocen como penachos de alimentación, y son utilizados tanto para la alimentación como para la respiración o el intercambio gaseoso. También tenemos como ejemplo al género Spirobrancus, también conocido coloquialmente como arbolitos de Navidad. Para un ojo inexperto se podría llegar a confundir a este Spirobrancus con, por ejemplo, dos organismos compartiendo un espacio cercano, pero realmente estos aparentemente dos arbolitos de Navidad diferentes corresponden a estructuras de un solo individuo. Son dos penachos de alimentación y de respiración que tiene un mismo gusano. Aquí lo vemos a todas estas especies creciendo dentro del esqueleto calcáreo de corales escleractíneos. Estos dos penachos de alimentación se despliegan para poder captar el alimento y también para poder realizar intercambio gaseoso o poder entregar los gametos para la reproducción. Son bastante llamativos, los tenemos en Colombia, acá en el Golfo de Morrosquillo, en las islas del archipiélago de San Bernardo, están presentes varias de las especies del género Spirobrancus. Acá podemos ver que este gusano, además de los dos penachos de alimentación, exhibe el opérculo, que es la estructura que se puede
replegar en el momento en que el animal ingresa los penachos de alimentación a su tubo. El opérculo queda tapando la apertura del tubo, y hacia la parte externa del opérculo tiene unas proyecciones que son sensoriales, que le permiten al animal saber si es o no un buen momento para poder volver a sacar sus penachos de alimentación. Entonces, género Spirobrancus, conocidos comúnmente como arbolitos de Navidad. Aquí vamos a ver un video de un gusano arbolito de Navidad del género Spirobrancus. Aquí podemos ver cómo él crece dentro de corales, corales escleractíneos, y saca sus penachos de alimentación. En este caso lo hace para poder externalizar sus gametos y poder realizar el proceso reproductivo que implica una fecundación externa. Recuerden que ya mencionamos que estos animales no tienen órganos copuladores, sino que realizan una externalización de sus gametos, tanto masculinos o femeninos, para que la fecundación sea externa. Género Spirobrancus, arbolitos de Navidad. Aquí vemos el Spirobrancus completo. Este es el gusano completo. Aquí podemos ver el cuerpo segmentado, la presencia de parapodios en cada uno de los metámeros o segmentos corporales, la presencia de diferentes quetas en su cuerpo, los penachos, el par de penachos de alimentación, y vemos el opérculo con las estructuras sensoriales externas que quedan expuestas cuando el gusano ingresa a su tubo para protegerse. Otro ejemplo de poliqueto es el género Filograna, que también es un poliqueto tubícola sedentario, pero que a diferencia de los otros que acabamos de ver es colonial. Podemos ver aquí varios individuos formando colonias del género Filograna. Aquí podemos ver los penachos de alimentación de estos organismos, que son organismos sabélidos. Esos penachos de alimentación están constituidos por radiolas que a su vez se subdividen en pínulas, y esas pínulas son las que permiten que las partículas de alimento sean captadas y conducidas hacia la parte central de la radiola, la cual es hueca y permite que las partículas de alimento de diferente tamaño se ubiquen en diferente posición para poder ser conducidas hacia el centro de la estructura del gusano, en donde se encuentra la boca. Aquí tenemos variaciones también de la forma en la que se pueden presentar algunos poliquetos. Aquí tenemos el género Notopigos, que es también un ratón de mar. Aquí tenemos el género Alocidna, que modificó, está la vista ventral, está la vista dorsal, que modificó sus notopodios para convertirlos, para desarrollar escamas o élitros, que le dan una protección un poco mayor a la que le pueden presentar, por ejemplo, los notopodios normales que pueden presentar otras especies de poliquetos. Y tenemos también a Arenícola, género Arenícola, que como podemos ver ahí es una especie que vive en la arena del mar y que presenta una serie de branquias en diferentes metámeros del cuerpo del animal, y también pertenece al grupo de los poliquetos. Cuando ustedes han ido a la playa, seguramente han podido observar que hay una serie de líneas que se forman en la arena, que se forman a veces de un momento a otro, y ustedes se habrán preguntado de qué se trata. Pues ahora ya tienen la respuesta. Se tratan de gusanos de arena, específicamente poliquetos, que viven en este ecosistema, que se desplazan
por debajo de la arena y va quedando entonces el recorrido plasmado en la arena superficial. Por otro lado tenemos el clado Clitelata, que incluye dos clases taxonómicas. Los Clitelata pues son los conocidos como oligoquetos y también los hirudínidos. Los miembros del clado Clitelata muestran una estructura reproductora única llamada clitelo. Este es un anillo de células secretoras epidérmicas que aparecen en el exterior del cuerpo del gusano como una faja que está rodeando el cuerpo. En los oligoquetos, este clitelo es siempre visible, pero en las sanguijuelas solamente aparece durante la estación reproductora. Son anélidos que crecen en diferentes ecosistemas marinos, dulceacuícolas y terrestres. No poseen podios y todos son hermafroditas, muestran un desarrollo directo. El juvenil se desarrolla en el interior de un capullo secretado por el clitelo y no hay participación de una larva trocófora visible. Los organismos del clado Clitelata son conocidos como lombrices de tierra, sanguijuelas y formas afines. Carecen de podios, normalmente las quetas están muy reducidas o ausentes. Son hermafroditas y suelen tener órganos reproductores complejos. Poseen el clitelo antes mencionado que interviene en la formación de capullos y tienen un desarrollo directo. Marinos, dulceacuícolas, terrestres, principalmente en ambientes húmedos, y dos clases taxonómicas, la clase oligoqueta y la clase hirudinoidea. La clase oligoqueta está constituida por organismos conocidos como lombrices de tierra, anélidos de agua dulce y algunas especies marinas. Alrededor de 6.000 especies distribuidas en 25 familias. Tienen pocas quetas, razón por la cual la clase recibe ese nombre. Tienen estructuras sensoriales cefálicas reducidas, no hay una cefalización muy evidente en estos organismos. Se encuentran en una gran diversidad de hábitats y tienen tamaños muy diversos. Las más famosas son las lombrices de tierra, aunque algunas especies pueden vivir en ecosistemas dulceacuícolas. La mayoría son formas terrestres o dulceacuícolas. Muy poquitas especies son marinas. Las lombrices de tierra excavan normalmente en suelos bastante húmedos. Generalmente viven en túneles ramificados que también están interconectados con otros túneles. La lombriz de tierra común tiene un tamaño que varía entre 12 y 30 centímetros de largo. Sin embargo, existen algunas especies de oligoquetos que pueden alcanzar los 4 metros de longitud y tener entre 150 y 250 segmentos o metámeros. Las lombrices de tierra generalmente son nocturnas. Cuando existe alta humedad en la superficie del suelo, se suelen encontrar cerca de la superficie o por fuera de la superficie. No obstante, cuando la humedad en la superficie del suelo es muy poca, cuando hay sequía, estos animales profundizan sus túneles y se resguardan en lo profundo del suelo. La mayoría de los oligoquetos son detritívoros. Las lombrices de tierra se alimentan principalmente de materia orgánica en descomposición, trozos de hojas y vegetación que ha caído al suelo, así como de restos animales
y demás materia orgánica. Cuando el alimento es ingresado al cuerpo del animal, llega al esófago. Después del esófago, el alimento es almacenado temporalmente en el buche antes de pasar a una molleja, que es realmente el estómago del animal, el cual tritura este alimento en pequeños trozos. La digestión y la absorción de nutrientes tienen lugar en el intestino del animal. Los anélidos en general tienen un doble sistema de transporte de nutrientes y de gases: el líquido celomático y el sistema circulatorio. El alimento, los desechos nitrogenados y los gases respiratorios son transportados por el líquido celomático. La sangre circula por un sistema cerrado de vasos que incluye los capilares tisulares. Existen básicamente dos vasos sanguíneos en estos animales, que es el vaso dorsal y el vaso ventral. Acá podemos ver la ubicación de esos vasos sanguíneos: vaso dorsal y el vaso ventral. El vaso dorsal lleva la sangre de la parte posterior a la parte anterior del cuerpo. El vaso ventral lleva la sangre de la parte anterior hacia la parte posterior del cuerpo. Hacia la parte anterior del cuerpo, entre el vaso dorsal y el vaso ventral, se encuentran los arcos aórticos, izquierdos y derechos. Son estructuras pareadas. Recuerden que somos de platelmientos en adelante organismos bilaterales, por lo tanto los anélidos también son bilaterales. Y esos arcos aórticos se encargan de pasar la sangre del vaso dorsal al vaso ventral y distribuirlo, bien sea hacia la parte posterior o hacia la parte anterior del cuerpo, a partir de los arcos aórticos más anteriores. Está la presencia de un cerebro o un ganglio cerebroideo que se prolonga hacia la parte ventral y se proyecta hacia posterior en un cordón nervioso ventral que llega hasta la parte final del cuerpo del animal. Ese cordón nervioso se ramifica en nervios laterales que van a satisfacer las necesidades de impulsos nerviosos de todos los órganos del animal. En cada uno de los segmentos encontramos un par de nefridios que se encargan de realizar la eliminación de los desechos nitrogenados producto del metabolismo de los compuestos orgánicos que el animal ha ingerido en su alimentación. En esta imagen podemos ver una cópula y una formación de capullo. Como son organismos hermafroditas, cuando existen cópulas en estos animales, pues se dan cópulas bidireccionales en donde los gametos masculinos de un individuo son entregados a las estructuras o los receptáculos seminales del otro y viceversa. El clitelo actúa como una estructura que favorece la formación de capullos en donde se encuentran los huevos fecundados del proceso reproductivo y posteriormente de ese capullo van saliendo los gusanos a partir de un desarrollo directo. Ejemplos de algunos oligoquetos como los que tenemos acá en estas imágenes, que son oligoquetos de tamaño medio y que son de agua dulce, los podemos encontrar en ríos y riachuelos, son de pequeño tamaño, y también encontramos las especies de mayor tamaño como las especies del género Lumbricus, como Lumbricus terrestris que vemos acá. Aquí tenemos el clitelo, y las de mayor tamaño que son por ejemplo las del género Megascolex y Megascolides. Algunos oligoquetos de pequeño tamaño como el género Limnodrilus.
Muy bien. Por otro lado, la clase Hirudinoidea es una clase en donde encontramos a las sanguijuelas, organismos que tienen un número fijo de segmentos o de metámeros corporales, que presentan pocas quetas o carecen de ellas, poseen clitelo y presentan ventosas en su cuerpo para poderse adherir a los organismos de los cuales ellos se alimentan o a los sustratos. Presentan una ventosa posterior y por lo general una ventosa anterior. Son dulceacuícolas, pueden existir algunas especies marinas y algunas terrestres. Son ectoparásitos y también pueden ser depredadores. 3 órdenes: Acanthodelida, Branchiobdelida, Hirudinida. La clase Hirudinoidea se divide en esos 3 órdenes. Las verdaderas sanguijuelas pertenecen a la clase Hirudinida y tienen 34 segmentos. Carecen por completo de sedas y poseen una ventosa anterior y otra posterior. Los miembros del orden Acanthodelida son organismos que presentan 27 segmentos, llevan sedas en los primeros 5 metámeros corporales y tienen solamente una ventosa posterior. Y los miembros del orden Branchiobdelida tienen 14 o 15 segmentos corporales, no tienen sedas y poseen una ventosa anterior. Las sanguijuelas se encuentran predominantemente en hábitats dulceacuícolas y unas pocas son de ambientes marinos. Algunas incluso se han adaptado a la vida terrestre, principalmente en lugares húmedos. Acá podemos ver una imagen de la sanguijuela más grande del mundo, que es Sementeria Giuliani, que se encontró en la Guayana francesa y puede alcanzar hasta 45 metros de longitud. Aquí vemos la estructura básica de una sanguijuela. En la parte anterior encontramos la presencia de ojos para la fotorrecepción. Aquí encontramos cómo están subdivididos sus cuerpos en metámeros. Los metámeros se dividen siempre y cuando los segmentos atraviesen la totalidad del cuerpo del animal. Encontramos hacia la parte terminal un ano en posición dorsal y una ventosa posterior en posición ventral. Hacia la parte interna encontramos que en la ventosa anterior está ubicada la boca, que continúa a una faringe que posee una probóscide. Esa probóscide es proyectable y de hecho es ingresada en el cuerpo del animal del cual ella se está alimentando para poder, por ejemplo, en el caso de las especies hematófagas, poder localizar un vaso sanguíneo y de ese vaso sanguíneo obtener la sangre que el animal necesita consumir. Hacia la parte posterior encontramos un intestino que está ramificado en ciegos que se distribuyen a lo ancho del cuerpo del animal para poder almacenar una mayor cantidad de sangre. Encontramos también entonces las estructuras reproductivas tanto masculinas como femeninas y los gonoporos independientes del sistema reproductivo masculino y femenino. Acá recordamos el orden Acanthodelida, miden hasta 3 centímetros de longitud, son organismos pequeños, viven en lagos de agua fría principalmente. Parte de su ciclo de vida lo llevan como ectoparásitos de peces como truchas y salmones. Aquí podemos ver un pez parasitado con múltiples sanguijuelas del orden Acanthodelida. Y aquí una magnificación de cómo está sustentado el animal sobre el pez y una cicatriz de cómo del sitio en donde se estaba alimentando la sanguijuela. Tienen 27 segmentos y poseen solamente una ventosa posterior que podemos ver acá. Tienen sedas en los primeros 5 segmentos corporales. Los branquiobdélidos generalmente miden menos de 1 milímetro
de longitud. Son ectocomensales o ectoparásitos de cangrejos de agua dulce, como lo podemos ver ahí en las imágenes. Poseen 14 o 15 segmentos corporales y tienen una ventosa anterior y una ventosa posterior. Carecen de sedas. Género Branchiobdella es un ejemplo de el orden Branchiobdellida. Y por último, el orden Hirudínida, que es considerado el que posee las sanguijuelas entre comillas verdaderas, pueden ser marinas o de agua dulce, parásitos o depredadores de vida libre. Algunos organismos que son parásitos actúan como vectores o transportadores de protozoos, nemátodos o céstodos a través de otros organismos de los cuales ellos se alimentan. Presentan 34 segmentos corporales, una ventosa anterior y una ventosa posterior. Carecen de sedas y hay 12 familias. Ejemplos de este grupo de los Hirudínida puede ser Herpopdella. Y con esto damos por terminada la clase de anélidos. Espero que lo aprovechen al máximo y si tienen alguna duda no duden en comentármelo en nuestro grupo de WhatsApp. Espero que tengan un feliz resto de día y hasta pronto.